Así de que... No, pues que lo haga como quiera. ¿Qué es lo que nos viene? Osteoporosis. Sí. Sufriendo de hepatitis. Que si no se va a dar cuenta que está ahí dejándonos toda su fortuna para que la podamos usar como nos parezca. Esa broma... ¿No? ¿No es así? Me está grabando. Tú no se lo has dicho, sí, le he dicho que la fortuna la legue al Instituto Hilu, que es uno de los institutos más importantes de Madrid. Perdón, Muy si bien. cámara no veo ni... Pase conmigo, Pero desde por que favor. se vea la fortuna... Pasa con el doctor. Vamos a tomar una muestra. A ver, vamos a invitar al doctor Goiz. Gracias. ¿Avisa? Sí, avisa al doctor Goiz y a los otros doctores para que se pongan ahí también con nosotros. Gracias, doctor. Juan Carlos. Los doctores ingleses que están aquí en la esquina, claro, sí que pasa con Carlos. Un pequeño pinchazo en el dedo meñique. Relaja. El dedo quieto, un segundo. Y un test de coagulación, que lo dejamos secar, tarda unos 10 minutos. Y ya está. Gracias. Lo primero que vemos en la sangre de Ana sobresale el hecho de que tiene mala circulación, los glóbulos rojos están totalmente apelotonados. El aspecto normal sería como en la imagen que hay ahí atrás, deberían ir sueltos de uno en uno los glóbulos rojos, y aquí los tenemos prácticamente en forma de pila de monedas. Por naturaleza los glóbulos rojos se repelen entre sí porque las membranas tienen una carga eléctrica negativa, y lo que está pasando es que esta sangre ha perdido esa carga eléctrica. Do you see? The appellation of the blood cells. Vamos a tomar una foto de esa. No, tranquilo. Tú cálmate. Otra anomalía, y hay varias placas de esas, es la existencia de láminas de grasa. La grasa es un nutriente esencial que todos tenemos en la sangre, eso es normal. Lo que ocurre
es que desde que comemos hasta que la grasa alcanza la sangre debería darle tiempo a que se deshaga. Entonces en sangre debe estar en estado líquido. En ese caso la tenemos en pedazos, en estado sólido, lo cual quiere decir que el metabolismo graso es deficiente, que no quema bien las grasas. Y el problema que eso constituye es cardiovascular, porque las grasas sólidas son pegajosas. Fácilmente se pueden adherir a las paredes arteriales, endurecerlas, pueden taponar vasos sanguíneos, pueden entorpecer el funcionamiento de una válvula cardíaca. Así que al ser riesgo cardiovascular hay que buscar la manera de acelerar el metabolismo graso y diluir las grasas existentes en circulación. Y hay muchas de esas grasas, hay muchas plantas. Con lo cual es un riesgo importante el que está ocurriendo si no hacemos nada, porque lo que estamos mirando es una sola gota, así que lo que hay aquí hay que multiplicarlo por la cantidad de gotas que hay en el cuerpo. Espero que le fallen muchas cosas para que salga bien el reportaje, pero no por desear que le pase nada malo. Como luego se lo vamos a arreglar, pues no hay que preocuparse excesivamente por lo que se ve. Aquí se ve otro fenómeno. Esos son cristales de oxalato cálcico. Los cristales de oxalato cálcico se ven en la sangre cuando hay un fallo metabólico, ciertos alimentos que no metabolizan bien, y son la antesala de la formación de arenilla y piedras. Y posiblemente si fuera hombre eso acabaría en gota, que es más fácilmente le puede dar a los varones. Así que es un problema de desequilibrio de pH. Pero el origen del problema suele ser metabólico, y el origen del problema metabólico pues, puede ser muchas cosas. Sí, en medio tromboflebitis. Ajá. Seguimos mirando. Esto de aquí, las manchas blancas, son, bueno, vamos a comprobarlo si son o no son. Efectivamente. Esta mancha blanca son hongos. Hay una infección de hongos. Si fuera otra cosa, si fuera una infección bacteriana o otro elemento, al cambiar el fondo no desaparecería. Desaparecen porque los hongos tienen membranas de disacáridos, de azúcar, que chupan la luz, entonces ahí se hacen invisibles y por eso sabemos que son hongos. Lo que yo no puedo determinar es el tipo de hongo, y para eso nos va a ayudar luego el doctor Goiz para determinar qué tipo de infección. Por esa forma ya haremos una correlación, ¿no? Es la idea ir dándole nombre a esas entidades. Aunque para el doctor Goiz es fácil porque lo trata con el par biomagnético, por mi lado yo lo trataría, tenga el nombre que tenga, pues con el producto antifúngico correspondiente que sirve para todos. Pero a nivel científico sí nos interesa saber el nombre, para documentar. Seguimos. Esta es una, a ver, estas son bacterias. Puede que sea algún streptococo, no lo sé. Tomamos nota de infección bacteriana. Posiblemente streptococo.
Esto de aquí es un pequeño trombo, es un microtrombo, plaquetas que se juntan. Eso es más grasa, otro trombo. Vamos a ver el test de coagulación para verificar cómo coagula la sangre. Esta marca de aquí indica alto riesgo cardiovascular. Se llama estrés cardíaco. Esa señal, la que parece una rosa que sobresale. Ocurre por acumulación de proteína. Hay metales pesados, la banda negra que se ve fuera de la sangre indica una intoxicación metálica. Puede tener muchos orígenes los metales, luego lo comenzamos. Es lo mismo. Fin. Aquí lo dejamos. Le tomo el pulso y pasamos con el Dr. Goiz para que le haga el fallo. Después del trabajo del Dr. Goiz, volvemos a sacar sangre y hacemos una comparativa. Es bradicárdica y tiene el oxígeno muy bajo. Tiene un corazón muy lento y la saturación de oxígeno baja en sangre. Tomamos nota de momento, no vamos a llegar a conclusiones, las conclusiones las vamos a dejar hasta el final. ¿De acuerdo? Bueno, pues Muy bien. Vamos a pasar con el Dr. Goiz a la otra sala. ¿En esta pequeña o en la grande? La Yaca, peroné, rodilla, tensor de la fascia lata, pubis, suprapúbico, isquion, glúteo menor, nutricia derecha, nutricia izquierda, mesentérico, apéndice, peritoneo, parietal derecho, parietal izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, glúteo medio derecho, glúteo medio izquierdo, cresta derecha, cresta izquierda, sigmoides, sifoides, pubis, cúbito, radio húmero, prepineal, pineal, postpineal, parietal, hipófisis, ojo, sien, oído, mastoides, pómulo, lengua, mandíbula, parótida, tiroides, paratiroides, timo, recto. ¿Sus imanes? Aquí, por favor. Timo. Y recto. Mediastino, cardias, estómago, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, cola de páncreas, punta de páncreas, ligamento pancreático, vaso, axila, retroaxilar, subclavia, supraespinoso, deltoides, húmero, cúbito, radio, muñeca, palma, índice, pleura, hígado, hepatitis A, B, C, D, E, G, cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Deténgame aquí con su otra mano. Suelta y... ok. Eso es. y venía con un diagnóstico de hepatitis. Cirrosis. Cirrosis. Absceso hepático mediano, perihepático, costohepático, costodiafragmático, suprahepático, conducto del páncreas, conducto de la vesícula, píloro, duodeno, válvula ileocecal, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto, ano, uretero, útero, ovario, trompa, testículos, próstata, ciego, contraciego, vejiga, suprapúbico, apéndice, saco de Douglas, nervio inguinal, cuádriceps, aductor, tibia, calcáneo, aquiles, popliteo, ciático, trocánter mayor, trocánter menor, cadera, isquion, glúteo, ilíaco, interilíaco, riñón, tétanos.
Clostridium titanicum. Riñón. Perirenal, calisrenal, cápsula renal, suprarrenales, bulbo, cerebelo, escápula, cervical, dorsal, lumbar, sacro, coxigio, malar, craneal, lacrimal, interciliar, supraciliar, comisura, canto, párpado, piso, quiasma, polígono, ángulo, tráquea, esófago, hiato esofágico, condral, costal, diafragma, epiplón, ligamento, coronarias, carina, cava, cuello, plexo cervical, pericardio, apéndice, pleura, vago, esternón, primera costilla, mango, frontal, parietal, temporal, occipital, bursa, suprahepático, seno frontal, seno paranasal, polo, temporo occipital, suprarrenal, lóbulo posterior, trocánter mayor. Infiltrado, exudado, quiste, absceso, displasia, neoplasia maligna, hemorragia, trombosis, embolia, espasmo, edema, hematoma, aneurisma, fibrosis. Pues es todo lo que tiene. Tiene 3 patologías. Que repasando son Clostridium titanicum, la cirrosis hepática y Escherichia coli. y Escherichia coli timorecto. Esa es la bacteria. Ahora la dejamos en tratamiento 10 minutos. 10 minutos. Luego revisamos la sangre a ver si las infecciones que se han visto y las anomalías que se han visto en sangre circulante sí varían. Bueno, lo vemos en 10 minutos. Para la audiencia de Radio Intercontinental de la capital de España y para toda la cadena de emisoras de nuestro país, vamos a dialogar en el Centro Clínico Internacional de Medicina Celular ILU con un médico muy estimado por una parte de la Congregación Científica Internacional y por otros muy cuestionado. Es una entrevista gracias precisamente al Dr. Raymond Hilu, el director de este Centro de Medicina Celular. Recordemos que el estudio celular es la forma más certera de llegar al origen y causa de las enfermedades para poder tratarlas y conseguir su remisión, según el propio Dr. Hilu. Pero, ¿en qué consiste el éxito de este médico mexicano que ha transitado por distintos lugares del mundo, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y fisioterapeuta graduado en la Escuela de Medicina Física del Hospital Americano Británico? Pues consiste en su revolucionaria técnica médica del par biomagnético, una técnica, la del par biomagnético, que por lo visto cambia las bases de la medicina actual. La primera pregunta sería, doctor, ¿qué es el par biomagnético para que lo entiendan los oyentes de esta gran audiencia de Radio Intereconomía y Radio Intercontinental? Sí, en forma sencilla, se trata de la presencia de 2 cargas que se generan por la introducción al organismo de algún microorganismo patógeno. Estas cargas son ácido-alcalinas y están en relación estrecha tanto energética como vibracionalmente. Pues un punto del organismo se va a la acidez y otro a la alcalinidad. Eso es lo que yo descubrí en 1988 y están en relación. La resonancia es lo que relaciona a 2 puntos, en este caso del organismo, y gracias a esta relación que existe podemos identificar virus, bacterias, hongos o parásitos. Se habló en algunas conferencias y con sentido crítico hacia su descubrimiento que, por ejemplo, Ronald Hubbard, el padre de la cienciología, decía que usted nunca podría llegar a equilibrar los puntos magnéticos a través de imanes con el propio magnetismo que dimana del ser humano. ¿Usted qué podría contestar a esto? Bueno, el problema es que se establece ya un equilibrio desigual entre estos puntos y no hay forma de detectarlo, ya sea con equipos o de inducirlo para su neutralidad. Pero los campos magnéticos de más de 1000 Gauss lo consiguen fácilmente y en tiempos
realmente cortos. En el Ecuador, con 3.5 minutos que se le deje al paciente los imanes, se agota la carga y podemos neutralizar el pH. Pero aquí en España estamos viendo que son 12 minutos lo que requiere el paciente. Entonces sí podemos neutralizar el pH. El doctor Raymond Hilu, estudioso celular, ha hecho precisamente con usted hoy una prueba científica que está siendo testificada por muchas personas en su clínica de la ciudad de Marbella, y de ella somos testigos precisamente algunos periodistas. El doctor Hilu hace el análisis celular, diagnostica y posteriormente usted trabaja en sus campos, en su par biomagnético. ¿Cuál es el resultado que se ha obtenido hasta el momento, doctor Hilu? Hay muchos elementos en común, pero de momento, sin ninguna excepción, hay mejorías que a mí personalmente me están impresionando. Por ejemplo, ¿cuáles, doctor? La desaparición por completo en 10 minutos de todos los patógenos que estamos diagnosticando y encontrando. Desaparecen, que requerirían normalmente un trabajo de 4 meses, de 6 meses, usando medicación, homeopatía, antibióticos, dependiendo del caso. Con el par biomagnético que aplica el doctor Goiz, en 10 minutos desaparece. Esto significa que la fuerza magnética hace bien, pero que puede volver a reaparecer. No lo sé. Esta pregunta tal vez la pueda contestar mejor el doctor Goiz, pero en mi experiencia, normalmente cuando se llega a neutralizar o eliminar una bacteria o un virus, un hongo, un parásito, que son los 4 elementos que más estamos estudiando, no vuelven a aparecer, salvo algunas excepciones. Hay una excepción en mi experiencia, el doctor Goiz luego contestará en la suya, por ejemplo con la borreliosis, con la enfermedad de Lyme, que puede llegar a esconderse en el tuétano cuando se ven amenazados esos microorganismos y pueden volver a reaparecer. Yo he tenido esa experiencia. Posiblemente yo la haya tenido porque yo no he utilizado el par biomagnético, y la forma como se han eliminado inicialmente antes de introducir esas tecnologías que estamos introduciendo ahora para perfeccionar el servicio al paciente, pues que no ocurra con el sistema del doctor Goiz, pero yo creo que él enseguida lo puede confirmar o negar. Efectivamente, doctor Goiz, por alusiones, Goiz, ¿cuál es su respuesta? Mira, estamos ante la presencia de seres inteligentes. Desde los virus, las bacterias, los hongos, ya tienen ADN y obviamente son seres inteligentes y se pueden esconder, pero hemos encontrado lugares del cuerpo que llamamos reservorios, donde pueden estar escondidos estos microorganismos, pero cada vez vamos encontrando más reservorios y obviamente los podemos externar de ese lugar, y luego ya con la aplicación de los campos magnéticos en sus pares específicos desaparecen. Teóricamente no pueden reaparecer, pero se puede reinfectar el paciente, eso sí es posible, si convive con la misma persona, con el mismo animal, si toma el mismo alimento contaminado, sí reaparece la patología, pero si se quita el par biomagnético y se borra el patógeno, no puede aparecer otra vez por sí mismo. Doctor, ¿usted se siente apoyado a nivel internacional por los medios de comunicación? No, y específicamente en México no, porque tenemos una televisión pues que tiene crítica, yo lo entiendo, y sobre todo las compañías farmacéuticas no permiten que estos temas se ventilen fácilmente en la televisión, pero no me quejo. Otros países me han dado albergue, Ecuador, Chile y ahora España, parece que están permitiendo que esto se difunda. Doctor Hilu, ¿por qué se reúne usted con el doctor Goiz? ¿Qué le ha llevado a usted a encontrarse en un momento como el que estamos identificando ahora mismo? Fue de hecho casual. Otro compañero que se dedica a este campo de la medicina me invitó en una ocasión para hacer una pequeña prueba que él me quería enseñar, que había aprendido algo sobre el par biomagnético. De hecho, él no es un gran experto, un compañero mío de Málaga, y me dijo, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Cuál es tu problema principal? Y le expliqué un tema personal mío, que es un quiste embrionario que tengo de nacimiento, que presiona dentro de mi columna vertebral y me provoca dolores constantes, hasta el grado que de vez en cuando tenía que parar 1 o 2 semanas sin apenas poderme mover, y el dolor era continuo.
Él me dijo, no, eso te lo quito. A mí me sonó lógicamente a broma, me tendió en la cama, me hizo todo. Él no se lo sabía de memoria como el doctor Goiz, tenía una chuleta e iba leyendo los pares, y cuando encontraba algo que había acortamiento, pues colocaba los imanes y me llenó de imanes. Yo no me acuerdo porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de técnicas, pero sé que me llenó de esparadrapo y imanes, de arriba a abajo, cuando no es lo habitual. El caso. Lo importante es lo que viene después, que yo me levanto de esa camilla, y de eso hace, yo diría, cerca de 2 años, o 1 año. Nos fue aproximadamente en octubre del año pasado. Vale, bien. No fue hace 2 años. Para mí, ya ni me acuerdo del No. dolor, porque desde aquel día hasta hoy no me ha vuelto a doler la espalda. Con lo cual, vi que funciona. Y entonces fue cuando me apunté al primer curso que organizó el doctor Goiz para aprender la técnica, y la semana que viene la acompañaré para repetir el curso, y a todos los que pueda me pegaré a él siempre que me deje. Doctor, usted ha sido llamado por el gobierno chino en su momento para restablecer la salud de un hombre alemán que se contagió de la temible gripe china. ¿Qué me puede usted decir acerca de la nueva gripe, o la gripe porcina, que precisamente se originó, parece ser que en su país? Bueno, no es gripe porcina. Yo di el aviso ya con tiempo porque detectamos que se trataba de un virus que ahora han calificado como H1N1 y que está en el ligamento pancreático, y se puede detectar y se puede curar. Lo están manejando como un virus nuevo, pero realmente parece que es un virus conocido, que yo lo identifico como el virus del Nilo. Pero el nombre no importa, lo importante es que el virus, cualquier virus, no es mortal. Ese virus no puede matar a nadie y todo el mundo le echa la culpa. Lo que mata al paciente es la asociación con otro patógeno. En el caso del virus que estamos padeciendo en México, que es influenza atípica, según los estudiosos, se asocia con el Clostridium tetanicum, y ese es el que, asociado al virus, mata al paciente. Por eso no se mueren todos los pacientes que tienen el virus, se muere una proporción muy baja. En este momento no pasa de 50 los pacientes muertos, y son 100 los que se han infectado. Luego no es el virus, es la asociación, y la peor asociación de un virus es con un hongo. El síndrome agudo respiratorio precisamente es la asociación de un virus y un hongo, y la gripe aviaria mortal podría ser también la asociación de un virus y un hongo, pero en este caso el virus no es mortal. Lo que lo hace mortal es su asociación. Doctores Raymond Hilu y doctor Goiz, ¿hasta dónde puede llegar una asociación como la que ustedes están iniciando en este momento? ¿Te refieres a la nuestra persona? Hombre, yo espero que lo podamos llevar todo a donde tiene que llegar. Yo no me atrevería a decir a sustituir el planteamiento que tiene la medicina actual, ojalá, pero sí a hacerlo disponible y conocido por todo el mundo, para que todo el mundo se pueda aprovechar de esas técnicas sencillas, efectivas, no costosas, y así poder conseguir mejor salud en las poblaciones sin tener que abusar de tantos fármacos. Doctor Goiz, ¿qué sería usted si no tuviera los famosos imanes? Yo soy fisioterapeuta y soy médico alópata, y seguiría recetando, como todos, pues, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, en fin, todos los medicamentos que se utilizan, y creyendo en la verdad que nos impone la farmacia y la escuela. Pero afortunadamente este descubrimiento vino a romper toda mi filosofía médica ortodoxa, y los paradigmas se fueron para abajo, y yo empecé a ver estas cosas y las comuniqué a las autoridades sanitarias, y obviamente he sido objeto de algunas represiones, pero lo importante es que yo lo estoy divulgando, y ya tenemos más de 6.000 terapeutas entrenados en Europa y en América, y ya hay un solo caso de una alumna de China. Pero esto está caminando, y yo pues sigo enseñando la técnica, y los que la están practicando ya están emitiendo tesis. La Universidad Autónoma Chapingo en México ya nos dio el aval académico, y anteriormente la Universidad Nacional de Loja en Ecuador también ya nos la había dado. Entonces esto va bien.
pero pues tenemos que ir caminando, caminando y haciendo escuela. Doctor Goiz, lo que sí le puedo decir es que está en manos usted de un hombre muy querido por los medios de comunicación en España, el doctor Raymond Hilu, y que el camino que le va a abrir en España va a ser placentero y lleno de cosas positivas, aunque por medio de esta emergencia farmacéutica, me imagino. Ese es el gran problema. Este es el problema que más nos preocupa, de hecho. En el caso nuestro, porque estamos trabajando de una forma correcta, apropiada, transparente, no estamos quitándole el mérito a nadie, cada uno seguirá haciendo su trabajo, hay doctores inestimables con un conocimiento y un buen hacer necesario que existen a nuestro alrededor, pero sí nos llega a preocupar, porque le ha ocurrido en otros países al doctor Goiz, que cuando se empieza a hablar de tratamientos que no requieren de medicación, empiezan a haber presiones, y esas presiones no tienen sentido, no tienen lógica, no tienen cabida en el siglo XXI y menos en un país como nuestro, que esperemos que no nos ocurra a nosotros. Doctor, ¿qué es lo que más le duele del mundo actual? La insensatez para aceptar los postulados que nos dicta una farmacia. La farmacia se hizo para ganar dinero, para vender productos, pero nosotros lo aceptamos sin discutir, y yo creo que es tiempo de que nos sentemos y demostremos, como lo estamos haciendo ahora en pequeña escala, pero puede hacerse en gran escala, que puede haber terapias como la mía que son asociativas a lo que se está haciendo actualmente y que se pueden integrar, y lo puede aprender cualquier médico, obviamente, pero si un terapeuta, como en el caso mío, se asocia con un médico, como en el caso del doctor, que tiene un cientificismo más técnico que el mío, pues podemos hacer maravillas. Yo curo y él comprueba la curación, y él también coopera con su sistema, porque no estamos en contra de la alopatía, ni de la homeopatía, ni de la naturopatía, de nada. Todo se puede integrar. Doctores, muchísimas gracias por esta entrevista para los oyentes de Intereconomía y la cadena Radio Intercontinental, y que se integren, como dice el doctor Hilu en sus famosos anuncios, medicina integrativa, y creo que es lo mejor, doctor. Esta es la intención, ojalá pudiéramos llevarlo a cabo. Muchísimas gracias y bienvenido a España, doctor Goiz. Ya saben que están las puertas abiertas de esta cadena de radio y que sigue disfrutando de esta Marbella maravillosa. Gracias, es un lugar precioso. Tienen un clima estupendo. Gracias. Bien. Yo sé que quedé curada. Qué bueno. ¿Tienes esa sensación? Sí. Yo tengo fe primeramente en Dios y en usted. Eso no vale, entonces el doctor Goiz juega con ventaja. Lo vamos a dar por bueno. Yo sé que sí. Un segundito, voy a sacar también de la prueba de coagulación sanguínea. Me siento nueva. Ya está. Repetimos lo mismo. Yo sin mirar ya sé lo que voy a ver, porque ha pasado igual siempre. Espero que no me decepcione. No. Efectivamente. Sí, de ella. Es la misma persona. La sangre suelta. Es ¿Le soltar. vuelvo a pinchar otra vez? Es impresionante. Fantástico. Fantástico. Gracias, doctor. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya lo sé, doctor. Este fenómeno muchas veces no se le da mucha importancia. El secreto de la buena salud Increíble, doctor. es que el En cuerpo caso mío, como no se hizo antes, sea prueba de esta, buen regado, también me ocurre lo mismo. bien regado por la sangre. La parte del cuerpo que no recibe la sangre que necesita, pues no funciona bien. Y en el momento que conseguimos que la sangre llegue a todas partes, el organismo mejora, Están evidentemente. solidaridad las venas. O sea, es la misma sangre de la misma persona. En la misma persona, 10 minutos después no, porque la entrevista ha tardado un Se poco más, despegaron y el movimiento es... pero además tiene una viveza, una vitalidad digna de una persona de 18 años.
Los puntitos son nutrientes, ahora ya estoy Sí, aprendiendo. son ciclomicrones, sí. El doctor Hilu se aprende también mucho. No, Sí, porque lo explica todo. Voy a Explica intentar todo. buscar faltas de todas maneras. Y una falta hay. A ver si me enfoco. Qué bárbaro. Los microtrombos siguen existiendo. Hay trombos. ¿Qué puede llegar a ocurrir con esto? se deshace Se deshacen con tiempo. con el tiempo. Posiblemente si volvemos a mirar la sangre dentro de 3 días o una semana. Ya Porque está. el resultado, o sea, esa era la gran pregunta que yo hacía. ¿Qué duración tiene esto? Si era simplemente el efecto de ese magnetismo que quedaba impregnado en las células. Es al revés. Al principio Sí. hay un efecto menor, que es el que estamos viendo. A veces puede ser impresionante ese efecto menor, pero a medida que va pasando el tiempo, Es al revés. va a más. Para Porque le bien. da tiempo al cuerpo Ajá. a reaccionar, a desarrollar, ¿correcto, doctor Goiz? Sí, sí, a normalizarse. ¿Y cada cuánto habría que ir nuevamente para volver a magnetizar? No, ¿Una no, semana? no, es una sola vez. Y ya queda curada. Ya. El cuerpo Absolutamente. continúa evolucionando y sigue Es eliminando que no hay un todas efecto esas... secundario del imán. El imán ya cumplió con su cometido, pero el organismo se empieza a recuperar y a regenerar. Absolutamente impresionante. Las grasas ya no se ven. Estoy buscando. Voy a reducir el campo a ver si están escondidas en alguna parte. Doctor Hilu, ¿usted qué piensa? Pues que claro, la respuesta aquí de un ígnero como yo no es tan importante, pero sí es importante la de un científico como el doctor Hilu. Su opinión ahora mismo después de esto que está pasando. Mi opinión después de lo que está pasando es que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguir nominar al doctor Goiz para el premio Nobel, por ejemplo. No sé. Es lo primero que se me ocurre. No sé si a ti se te ocurrió otra cosa. No, es lo que yo iba a preguntar, que lo del Nobel a usted cómo le suena, doctor Goiz. Desgraciadamente yo estoy satisfecho con el hecho de vivir y que me den permiso de trabajar con personajes tan ilustres como el doctor Hilu, pero el premio Nobel pues formalmente no me interesa, ya tengo yo premios. La principal calificación que yo tengo es de Tlamatini en México y me la dio una sociedad de geografía y abajo dice Tesoro Viviente de México. Para mí eso es suficiente. Preciosa definición, preciosa. ¿No se ven parásitos? No, antes tampoco eran parásitos. Algunos, bacterias, me parece. No, que- había bacterias. bacterias, No, bacterias, no, perdón. Parásitos, había Hongo y hongos bacterias, bacterias. y estoy bacterias. buscando, pero Y parásitos. también la nombró, doctor, usted, la bacteria, sí. Sí, sí. La Escherichia coli. Eso es. Escherichia Escherichia coli. coli. Sí. Esa es una Y bacteria. Moretti o algo así, ¿no? Sí. Esa es la bacteria sin nombre que vio antes Raymond. Timo recto era lo que dijo. Timo dijo. Sí, pero Timo, es Timo, Escherichia coli. cirrosis hepática, riñón, tétano. Tan Sí, solo también. persiste un elemento. La grasa tampoco la veo. Lo único que persiste son De trombos, los trombos. nada más. Entonces, mi conclusión sería, si yo tuviera que recetarle algo a la señora simplemente para curarnos de salud, Magnesio. sería recetarle magnesio, Ajá. simplemente una pastilla de magnesio, para prevenir que alguno de esos trombos que tiene ella, Dios sabe desde cuándo, no llegue a quedarse enganchado en ningún capilar, mientras el efecto de los imanes siga más, porque no sabemos si eso se va a enganchar hoy, mañana o pasado. Entonces, si se toma ahora una pastilla de magnesio, el efecto es en muy pocas horas, Claro. ya nos curamos en salud y Estupendo. no está de más. Y además para cierta edad va bien para reforzar el esqueleto. Increíble. Como tiene osteoporosis, pues le puede ayudar. Perfecto. Vamos a mirar de todas maneras la segunda muestra, la de la coagulación, a ver qué nos indica. Y con eso ya terminamos. Si hubiera sido una paciente estándar, Sí. es decir, que hubiera venido a verme sin utilizar la técnica del Dr. Goiz, yo hubiera necesitado cerca de 8 suplementos para corregir los problemas que hemos visto.
para su Me imaginé hepatitis, cuando, claro. para su hepatitis, para su osteoporosis, para su mala circulación, para los trombos, para los hongos, para las bacterias. Tenía demasiados elementos fallidos, pero ahora solo le quedan para las placas de grasa. Entonces, ahora solo le queda el tema de los trombos, que posiblemente para mañana de por sí hubiera desaparecido, pero yo no corro ese riesgo y le mando una pastilla de magnesio. Ya las rositas allí ponemos. Es lo que voy a buscar, si persiste la rosita. De hecho, tengo un pequeño artículo sobre la rosita, mientras hablamos lo voy a ir imprimiendo. Un artículo científico que explica el significado de esa rosita. Lo voy a buscar en el ordenador mientras sigo mirando la cuestión. Aquí está la rosita, aquí está. La imprimo y ahora te la pongo. Sigue habiendo metales, entonces tenemos trombos y metales. Lógicamente, nada ha salido del cuerpo de la materia. Entonces, lo que había dentro sigue estando dentro y eso requerirá su tiempo. Se le puede hacer tratamientos de quelación o esperar, si así lo autoriza la paciente y quiere prestarse a ello, no darle ningún tratamiento y ver en cierto tiempo pasado a ver si el cuerpo empieza a eliminar los metales solo, al haberle resuelto el Dr. Goiz el problema hepático. Ella pensaba que era hepatitis y resulta que es cirrosis ya resuelta. Así es. Además el hígado se recupera en horas o a veces en días, pero se recupera totalmente. Increíble. Yo les doy una semana de tiempo a mis pacientes y los vuelvo a revisar y ya, si no encuentro nada, los doy de alta. Yo lo que estoy muy impactado es del poco tiempo que me puso los imanes y que usted crea que ya esté yo curado de esa cuestión hepática y de la crisis de ansiedad que tengo. Se le ha limpiado la vista porque vino con la vista cansada y rojiza. Y ahora la tiene normal. Sí, la vista se borrosa cada día, pero Ya está normal. va a tener aquí a su mejor difusor en España en la prensa, ¿eh? Eso seguro. Mira, ¿ves, Carlos? Esa es la marca más ampliada de Staggs. Sí. Heart Stress. Aquí te explica que está relacionado a lípidos no digeridos en la sangre, que está relacionado con insuficiencia hepática. Tu madre tenía ambas cosas. También está relacionado a clumped, sticky and rouleau blood. Sangre, glóbulos rojos pegados, que también tu madre tenía. También puede ser por endurecimiento de arterias. Sí, lo mismo que explicaste antes, la Eso misma es. explicación. Pero sea como fuere, esa marca ha desaparecido. Sí, no es la misma. Vale. Efectivamente. Tampoco es normal, es decir, con un tratamiento alopático o ortomolecular, Es impresionante. eso no desaparece en menos de 6 meses. Ya ha desaparecido en 10 minutos. ¿Lo que queda? Sí, por favor. No, y la señora lo dice, me siento tranquila. Vale. Solo nos queda ver, comprobar oxigenación y pulso. Sí, sí, sí. No creo que haya variado esto, pero tenía la oxigenación al 94% y el pulso en 54. 54 sigue siendo el pulso. 50, incluso más bajo. Estás demasiado tranquila. Está en estado parasimpático. Eso es un dato también interesante. Baja el pulso mucho. Entonces el parasimpático está en acción. Están trabajando todos sus sistemas. Ha bajado tremendamente. El oxígeno ha subido un poquitín al mejorar la circulación. Un 1% es mucho. O sea, eso es bueno. Claro. Eso es bueno. Pues Muy muchas bien. gracias, doctor. Te damos de Gracias alta. a usted. Los Muchísimas doctores. gracias, doctor. Muy gentiles. Los doctores son una maravilla. Aquí tenemos la sangre de antes y después. Sí, bueno, sacarlo. Todo pegado, suelto. Un montón de grasa que ha desaparecido.
trombos que persisten, cristales de oxalato cálcico que han desaparecido, y todos los microorganismos han desaparecido. Los únicos dos elementos que han persistido han sido el metal y los trombos. Fantástico. ¿Vale? No lo quité eso, que Perdón. Eso es maravilloso. Congratulations. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, señor. Y lo voy a hacer es un reportaje más a fondo ahora. ¿Él está hasta cuándo aquí? Estamos aquí hasta el domingo, el lunes por la mañana cogemos el coche, bueno, no es mañana mediodía, y vamos a Alicante, donde estaremos hasta Vosotros con mis pacientes. me mandáis de aquí, ¿no? Tenéis su mail del doctor Goiz. Sí, Extraordinario. De mi parte. Fantástico. Sí. y lo que importa es